Hola, buenas. Yo os dije que el término rock and roll venía de unos términos marineros que significaban de proa a popa y de tribor a babor, hacia adelante a atrás y de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, ¿no? Y de ahí el término. Pero después derivó, o sea, también tiene su raíz americana en el sentido de que entra por el country, por los irlandeses, o sea, esto es toda una mezcla, ¿no? Y después por los afroamericanos, por el rhythm and blues, el gospel, el jazz y todo esto. Pero es en los años 50, por medio de un locutor, o un DJ, que diríamos hoy en día, de los años 50, el que termina, digamos, poniendo este término como tal, ¿no? De rock and roll, ¿no? Porque antes estaba el rhythm and blues, pero ¿qué pasaba con el rhythm and blues? Pues que la mayoría eran gente de color, ¿no? Y no era como hoy en día. Entonces, en los años, ya os digo, sobre los años 50, un DJ que se llamaba Alan Freed, pues puso ese término porque el rhythm and blues, vamos a decirlo así, representaba más el sonido de los afroamericanos. Entonces aquí entraríamos, ¿quién es el padre del rock? Bueno, pues desde el año 1934 sabemos que ya, o sea, dentro del gospel, el jazz, todos estos ritmos, como os digo, ¿no? Que venían de los esclavos afroamericanos, ¿no? Y esto empezó en 1934 con las hermanas Boswell, ¿eh? Y toda esta música, pues ya os digo, hasta Little Richard, Chuck Berry, tanto el uno como el otro considerados padres del rock and roll. Little Richard fue el que me aportó además una fuerza más desgarradora, aunque Chuck Berry no tiene tampoco nada que envidiarle, pero sí que podemos decir que le metió también un fondo más funk, ¿no? O sea, como diría James Brown, ¿no? Y todo este compendio, ya os digo, de la música australiana, perdón, irlandesa, que da pie al country, a lo que sería el country, no me voy a olvidar también de Johnny Cash. Entonces, a lo que vamos es que todos fueron bebiendo de estas fuentes hasta que este DJ, digamos que con Elvis, se hizo más presente pues la figura en blanco, como pues hoy en día tendríamos en su momento a Eminem, que fue el primer blanco entre comillas, por decirlo de alguna forma, que se metió en esa música que era más urbana, más de los afroamericanos, el hip hop, el rap, todos estos estilos musicales donde ellos eran normalmente los que, o sea, los que la crearon y los que empezaron, ¿no? Para que vamos a decir lo contrario, ¿no? Pero todos al final, hasta Deep Purple cogió, o sea, de estas fuentes de Little Richard, de Chuck Berry, hasta el marido de Tina Turner también tuvo su momento y sus aportes, ¿no? Os quiero decir que es como un compendio de muchas cosas y de muchos ritmos que se han sabido mezclar muy bien y bueno, pues han dado una música que por cierto sigue y sigue evolucionando y de hecho ha evolucionado a otros géneros como el heavy metal, el thrash metal, bueno, me podría perder en términos de evolución de cómo ha ido cambiando una cosa tras otra, ¿no? Mismo, por ejemplo, en el tiempo de Jimi Hendrix, ¿no? Era una protesta social, pero antes con el rhythm and blues, era también una protesta social por la segregación, o sea que como los irlandeses, pues también sufrieron una discriminación en los Estados Unidos, o sea, es todo un compendio de música que eso es como también una queja al mismo tiempo. Elvis, digamos que le dio pues ese movimiento de caderas, ese toque de guitarra, él era un hombretón, no vamos a decir que no, tenía un vozarrón, cantaba muy bien y además versionó un montón de temas que ya habían cantado gente afroamericana, ¿no? Aquí no nos vamos a agarrar las vestiduras, pues como Amy House, ¿no? Que hizo como también un retorno a esa música de los 50, pero con su estilo propio, que eso es a lo que voy yo. No importa la raza, el color, lo que importa es lo que tú aportas a la música, ¿no? Y cómo la música va creciendo, evolucionando, ¿no? Porque la música es un lenguaje universal. Y aunque no entiendas el idioma, si te gusta, te gusta. Y si no te gusta, no te gusta. Y no hay más. Pero es una forma en la que, aunque no hablemos el mismo idioma, todos nos sentimos conectados por medio de ella, ¿no? Hay cosas que son
O sea, que necesitamos como seres humanos la música, la literatura, la poesía, la compañía, hablar, socializar, aprender, curiosear. Somos humanos, nos gusta crear, nos gusta saber, nos gusta conocer y no hay nada malo en ello, siempre que se haga desde el respeto, desde la tolerancia a todo esto. Peace, peace y más peace. Paz, pax, siempre, siempre. Stop a la guerra, que paren ya. Y eso, siempre con la música por delante. Como en los tiempos de Jimi Hendrix se luchó por que parase la guerra de Vietnam, que antes ya había sido la de Corea. O sea, siempre también hay una protesta detrás, pues como en su momento los afroamericanos por su esclavitud, por su maltrato, sus malas condiciones, pues era su forma de desahogarse, de clamar, ¿no? Su música, ¿no? Y también, pues ya os digo, el country, pues de los irlandeses y todo esto ha hecho una amalgama, ¿no? Que al final, pues ha dado, pues esto, el rock and roll, esta maravillosa música que sigue aún evolucionando y que espero que nunca pare de evolucionar, porque para mí la música es algo vital en la vida del ser humano. Muchas gracias por escucharme y me he extendido más de lo que hubiese querido. Gracias.